El nacimiento del cine digital prometía acabar con aquellas latas de películas de 20 kilos y a la vez blindar cada estreno contra la piratería. Hollywood incluso creó el DCP, un paquete cifrado que separaba la imagen, el sonido, las pistas de idiomas, subtítulos y que solo podía abrirse en servidores autorizados. A ver, sobre el papel, sacar una película directamente del cine era y es casi imposible. Pero mientras los estudios protegían discos duros con llaves digitales, las copias piratas seguían apareciendo pocas horas después del estreno de las películas. Algunas con la típica calidad de cámara escondida, otras sí parecían haber salido directamente del proyector, pero lo irónico es que una parte del sistema podía ser vulnerada sin romper siquiera el tan bendecido cifrado. Por eso, hoy veremos cómo el DCP pasó de ser el sistema antipiratería más choncho del cine digital a demostrar que los piratas nunca necesitaron descifrarlo para seguir haciendo sus maldades. En los años 90, cuando no existían los memes de gatos, cada película que llegaba al cine era mediante mensajería en un camión cargado de estas latas de metal, que entre todas pesaban más de 20 kilos de pura película. Ahí adentro venían literalmente kilómetros de película de 35 milímetros enrollada, que el proyeccionista tenía que manipular a mano y rollo por rollo antes de la primera función. Digo, espero le pagaran mejor que lo que le pagan hoy a un cinepolito, ¿verdad? Y es que durante casi 100 años así funcionaba el negocio. Por esto mismo, producir cada copia costaba bastante, y la distribución a los cines aumentaba el precio en cada gran estreno. Ahora multiplica eso por miles de salas en el mundo y ya te imaginas el dineral que se iba solamente en mover rollos de un lado para otro. Ahora, hablando de gente con un parche en el ojo, hacer un duplicado oficial requería de un laboratorio muy choncho con el equipo adecuado. En resumen, la piratería en gran escala y directa desde los medios físicos de los cines era demasiado complicada y costosa, por no decir que imposible. Por eso, aunque era un dolor de cabeza, al menos terminaba funcionando como protección natural contra la piratería. Pero todo empezó a cambiar cuando la industria se volvió digital, ya que claro, los datos tenían una ventaja brutal para piratear y podías ver una película infinita cantidad de veces sin perder calidad. Y ahí es donde los estudios se pusieron bien paranoicos. ¿Qué tal si la película que llegaba a cada cine como un simple archivo digital sufría una filtración que pudiera terminar con una copia distribuida hasta en el tianguis sacado de ese archivo? La solución de Hollywood no fue tan simple como convertir la película en un MP4 gigantesco y mandárselo al cine por Mediafire. Planearon desde 2002 algo llamado DCP, siglas de Digital Cinema Package. Y como dice el nombre, era un paquete compuesto de varias piezas que el servidor del cine tenía que reconocer y reproducir juntas. En sus primeras implementaciones, como a eso de 2004 a 2005, la imagen estaba almacenada por separado, normalmente comprimida mediante JPG 2000, una compresión pensada para conservar mucha más información que un video común de internet, ya que en lugar de comprimir la película intentando que pesara lo mínimo posible, como lo hace YouTube o Netflix, aquí lo importante era que aún comprimida, siguiera viéndose increíblemente bien en una pantalla gigantesca. El sonido también viajaba separado, normalmente como audio PCM lineal, sin la compresión destructiva de un video MP4, por ejemplo, y además podían incluirse pistas distintas para cada idioma o subtítulos, pero también esas versiones específicas para determinados países, como el pinche doblaje ese de Los Increíbles en español mexicano, que dice a chambear. Bueno, me imagino que sí incluían eso. Ahora, todo este contenido estaba almacenado principalmente dentro de archivos MXF, otra especie de contenedor profesional utilizado para guardar las pistas de imagen y audio. Pero abrir uno de estos archivos por separado tampoco te entregaba la película completa como tal, porque todavía hacía falta varios archivos que indicaban cómo debía ensamblarse todo. Claro, como ya te estarás imaginando, pesaba muchísimo. Dependiendo de la duración, la resolución, la velocidad de fotogramas y la cantidad de versiones incluidas, una película podía ocupar cientos de gigabytes. Cuando la industria comenzó a estandarizar el DCP moderno a mediados de la primera década de los 2000, la resolución comercial habitual pasó a ser 2K. Es decir, aproximadamente 2048 por 1080 píxeles, y utilizando el JPG 2000. Entonces una película de 2 horas podía rondar fácilmente entre los 150 y 250 gigabytes. Pero ahí apareció otro problema. ¿Cómo rayos mandabas un archivo de ese tamaño a miles de salas si el internet más perrón aquí era de menos de 1 megabit por segundo? Durante buena parte de la transición analógica a lo digital, la respuesta siguió siendo bastante poco futurista, en una camioneta, vaya.
Las latas de película fueron reemplazadas por discos duros enviados mediante mensajería y uno de los sistemas más utilizados fue el CRU DX115, aunque técnicamente era un cartucho metálico removible dentro del cual se le instalaba normalmente un disco duro SATA de esos de 3.5 pulgadas. Cuando el paquete llegaba al cine, un empleado llevaba el cartucho a la cabina de proyección o al cuarto de servidores. Entonces, si el equipo contaba con una bahía CRU, podía introducirlo directamente, pero en otros casos se utilizaba un lector externo conectado mediante eSATA o hasta un USB. Pero una vez conectado el disco, primero se realizaba un proceso conocido como ingesta, que básicamente consistía en copiar todo el DSP al almacenamiento interno del cine. En un complejo pequeño, el contenido podía copiarse directamente al servidor encargado de reproducir la película, mientras que en uno más grande ingresaba primero a un Theater Management System o TMS, que es una computadora central desde la cual se administraban las diferentes salas del complejo. Esta cosa es la que también permitía preparar las funciones completas, incluyendo los pinches anuncios antes de la película, avances, mensajes de seguridad y finalmente la película. Pero lo interesante es que los discos físicos no eran la única forma de entregar las películas. Y claro, como en este canal nos encanta hablar de antenas y satélites, bueno, esta vez no será la excepción. Desde comienzos de los años 2000 ya existían pruebas para enviar todo esto del DSP mediante satélite, cuando Boeing presentó un sistema llamado Cinema Connection y entregó digitalmente la película Bounce a un cine AMC de Nueva York. La conexión por satélite funcionaba básicamente como un sistema de distribución de archivos. Así el contenido era enviado desde una estación terrestre que subía al satélite y después era recibido por una antena parabólica instalada en el cine. Una vez que el DSP se convirtió en el formato común en el cine, técnicamente podía enviarse por cualquier red capaz de mover archivos, como conexiones privadas, fibra óptica, servidores FTP, SFTP o plataformas automatizadas de distribución. Pero incluso con una conexión estable de 50 megabits por segundo, mover un paquete de 300 gigas podía tardar hasta un día en condiciones ideales, y muchos cines a inicios de los 2000 ni siquiera tenían una conexión de ese nivel, ahora mucho menos una red dedicada exclusivamente a descargar películas sin interrupciones. Por ejemplo, en 2006 un cine en LATAM, bien equipado, probablemente tendría entre 1 y 10 megabits por segundo, mientras que en Estados Unidos un gran complejo podía aspirar a unos 10 a 45 megabits por segundo, aunque técnicamente ya existían las conexiones empresariales de 100 o hasta 1 gigabit por segundo para esos años, lo cual la verdad sí se me hace impresionante, pero sin importar si la película llegaba dentro de una camioneta, bajada de un satélite o viajaba por una red de fibra lentísima, el objetivo era el mismo: entregar la película y frenar la piratería. Pero entonces, ¿por qué no sirvió de nada para detenerla? Bueno, Hollywood había conseguido algo bastante impresionante, la verdad. El DSP que contenía películas estaba cifrado. La imagen y el sonido solo se abrían dentro del sistema de proyección y justo en el momento de la función. Digo, parecía una protección casi perfecta, pero tú y yo sabemos que hasta el día de hoy llega el día del estreno y unas cuantas horas o días después ya hay una copia de la película circulando en internet o vendiéndose en el tianguis con una portada donde Vin Diesel aparece en una película que ni siquiera sale. Pues resulta que durante buena parte de los años 2000 estas copias casi no salían directamente del disco duro del cine. La mayoría salían de lugares bastante más simples. La opción más rápida era llevarse una cámara a la sala y esconderse en un asiento donde no hubiera tanta gente enfrente para grabar discretamente la pantalla. Y sí, es un método demasiado primitivo frente a toda la seguridad del cine digital, pero funcionaba, porque al final no importa cuánto cifres una película, si en algún momento tienes que convertirla nuevamente en luz y sonido para que el público pueda verla. Y no creas que era tan sencillo como llevar una Handycam escondida entre tus palomitas. Un caso documentado es el de Johnny Ray Gasca, que en 2002 fue descubierto mientras intentaba grabar una función privada de la película The Core. Pero lo impresionante es cómo lo hacía, ya que, al igual que esos güeyes que meten pozole al cine a escondidas, este tipo usaba una bolsa negra donde llevaba el equipo de grabación, controles remotos para el zoom, un pinche monitor y hasta un receptor infrarrojo para obtener el sonido. Se dice que llegaba a ganar hasta $4,500 por semana vendiendo películas que incluso todavía ni habían sido estrenadas. Además, detrás de todos estos piratas existía toda una cadena de distribución. Los grupos de la llamada escena Juárez se organizaban mejor que una empresa real. Una vez preparada, o más bien dicho pirateada, una película podía pasar en minutos a servidores privados ubicados en distintos países, y solo unas horas después terminaba filtrándose hacia esas redes públicas de intercambio. Ya sabes, esas páginas como Kazaa o el Ares y más en la actualidad el BitTorrent.
Pero las filtraciones más graves ni siquiera ocurrieron desde un cine, ya que durante la producción circulaban versiones conocidas como workprints, que eran copias de trabajo enviadas a estudios de efectos, compañías de sonido, agencias publicitarias o hasta ejecutivos. Parecían la película casi completa, pero en bruto, con marcas técnicas y no siempre estaban protegidas como el DCP final. Uno de esos workprints filtrados fue la película de Hulk en 2003, ya que una copia enviada a una agencia publicitaria terminó en manos de un tipo llamado Kerry González, quien la publicó en internet 2 semanas antes del estreno, pero la copia incluía una marca de seguridad para rastrear filtraciones. El tipo intentó borrarla con un programa, pero no logró ocultarla por completo, obviamente, y la película terminó siendo rastreada hasta él. Recibió como 6 meses de arresto domiciliario, además de multas, claro. Es chistoso cómo Hollywood gasta millones protegiendo sus copias, pero el punto débil sigue siendo el clásico "no se la pases a nadie, güey". Otra fuente para los piratas eran los screeners, las copias que los estudios enviaban a críticos y miembros de organizaciones como la Academia durante la temporada de premios. Primero llegaban en VHS y ya después en DVD, pero normalmente también tenían códigos o marcas que permitían identificar a su destinatario. El actor Carman Caridi, ex miembro de la Academia, enviaba sus screeners a un tipo llamado Russell Sprague y este güey los digitalizaba y los distribuía ilegalmente a escondidas. Incluso algunas terminaron circulando por internet. Al final las marcas de seguridad permitieron rastrear varias películas hasta sus screeners y ahí fue cuando Caridi terminó expulsado de la Academia. Ya al final, cuando por fin salía el DVD comercial meses después del estreno, piratear la película se volvía pan comido. Si bien los discos utilizaban siempre una protección llamada CSS, pero en 1999 apareció DCSS, un programa capaz de extraer el contenido. Desde entonces bastaba con extraer el DVD y convertirlo en un DVD RIP listo para circular en todo el mundo, con una calidad muy superior a cualquier cámara escondida en una sala, claramente. Por eso las versiones pirata iban mejorando con el tiempo y para la mayoría de los piratas, el DCP quedaba fuera de su interés, ya que incluso si por alguna razón podían acceder a uno de estos discos duros del cine, tampoco servía de mucho porque la imagen y el sonido seguían cifrados y únicamente se abrían durante la reproducción dentro del servidor autorizado. Bueno, eso hasta que alguien en China descubrió cómo engañar directamente al servidor. Resulta que en 2016, varias copias piratas en alta calidad fueron rastreadas hasta lo que llamaron Ghost Number One, un viejo servidor de cine que había sido cerrado, pero que usaban uno de sus viejos y obsoletos servidores para abrir DCP legítimos mediante llaves robadas de otros cines. Además, el grupo copiaba los discos duros de estreno de otros cines y realizaba las recapturas limpias, todo para abastecer cines privados clandestinos en China, de la mafia supongo, hasta que varias películas se les escaparon y llegaron a internet en 2019, y ahí fue cuando las marcas forenses permitieron desmantelar toda la red. Después de casos como Ghost Number One, los servidores antiguos fueron desapareciendo y las normas de seguridad se hicieron más estrictas. En medio de esta limpieza, el DCP sobrevivió y hoy sigue siendo el formato habitual con el que las películas llegan a los cines en esta era digital, como dice mi abuelo. Pero el transporte de los DCP se transformó bastante. Si bien los discos duros CRU permanecen como respaldo o como la solución para esas salas sin buena conexión a internet, muchas cadenas ya reciben las películas automáticamente mediante fibra óptica o redes privadas de alta velocidad. Incluso el satélite sigue usándose. En Estados Unidos, sistemas como DCDC continúan entregando grandes estrenos a miles de cines. Su gran ventaja aquí es que una sola transmisión puede mandar el mismo archivo simultáneamente a una enorme cantidad de receptores. Y claro, el formato también evolucionó. El DCP moderno, basado en estándares SMPTE, permite manejar nuevas velocidades de fotogramas, audio inmersivo, subtítulos, diferentes idiomas y sistemas de proyección más recientes. Pero la protección fundamental conserva una lógica de funcionamiento muy parecida a sus inicios, ya que la película permanece cifrada y cada cine recibe una KDM, es decir, una llave que solamente funciona en un servidor específico y durante un periodo determinado. A pesar de todos los huecos posibles, el sistema sí ha sido bastante efectivo, porque las extracciones directas de un DCP siguen siendo muy raras de que ocurran.
La mayoría de las filtraciones todavía provienen de grabaciones dentro de la sala, de empleados, de empresas de postproducción medio descuidadas o de las propias versiones destinadas al consumo doméstico, porque es curioso cómo hoy para los piratas la espera de meses para, piratear el DVD original se convirtió en una ventana de tiempo mucho más corta. Ahora en cuanto sale una película y llega a una plataforma de streaming, no tardan nada los piratas en que hagan de las suyas. Y aunque las plataformas de streaming también cifran sus videos con sistemas DRM, basta con que alguien encuentre un hueco en el dispositivo o en la reproducción para crear una copia WebDL o WebRip con imagen limpia y audio original. Una vez publicada puede replicarse por todo internet en cuestión de horas. Entonces, como conclusión, Hollywood finalmente hizo algo bien. Bueno, para sus propios intereses. Lograron proteger bastante el archivo que llega al proyector de la sala de cine, aunque irónicamente los piratas nunca lo necesitaron para hacer de las suyas. Así que otra victoria más para los ciegos. En fin, muchas gracias por llegar hasta acá. Espero que este video te haya gustado y aprenderás algo. Pero no te vayas todavía, te recomiendo este otro video para seguir más o menos con el tema. Nos vemos allá.